vamos a ver una clasificación, ¿no? O la manera en cómo estudia, ¿no? Los hechos, digamos, esta clasificación de la economía, ¿no? Y entonces vamos a hablar de la economía descriptiva, ajá, y la economía normativa, ¿vale? Entonces, ¿ustedes ya conocen lo que es la economía positiva y qué es la economía normativa? ¿Sí lo revisaron o no? Yo sí, en microeconomía me dejaron una tarea de ver qué era la economía positiva y la normativa. Ok, bueno, ajá. ¿Y a poco no iba ninguno de tus compañeros contigo, mi niño? Omar, pero pues ya sabe, lo poncharon. Omar y eso, pues, ok, entonces, pues finalmente esta es una clasificación, o sea, la economía positiva y la economía normativa, pues es una rama de la economía, o son unas, porque estamos hablando de dos ramas de la economía, ajá. Entonces, la economía positiva, chicos, ajá, digamos como que en un renglón, o sea, en una manera muy sencilla de definirla es que va a tratar la realidad como es. ¿Cuál realidad? Pues la realidad económica, ¿no? La trata así tal y como es. Por eso es, bueno, ahorita vamos a ver, es que les voy a decir, por eso es descriptiva, pero bueno, la economía positiva trata la realidad así como es decir, te va a decir la realidad así como si te la contara, como si te la platicara lo que está sucediendo, ¿vale? Te la platica, te la cuenta. La economía positiva. Por el otro lado tenemos la otra rama que es la economía normativa, ajá. Y entonces la economía normativa, a partir o partiendo de la información que te dieron o que te dio la economía positiva, ajá, te va a proponer, ajá, por eso aquí dice cambios en esa realidad como, o sea, entre paréntesis, como debe ser, es decir, la economía normativa te va a decir cómo deberían de ser las cosas, te va a dar, digámoslo así, como alguna estrategia, ¿vale? Entonces, repito, la economía positiva te va a platicar, te va a contar cómo es la realidad económica, o sea, qué es lo que está sucediendo, y la economía normativa, ajá, te va a decir, ajá, cómo debería de ser, por eso dije, pues a lo mejor alguna estrategia, ¿no? Eso es lo que te va a decir la economía normativa, por eso es que la economía normativa, pues parte de la información que te está dando la economía positiva. ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí o no? Sí, bien, nada más regálame 2 segundos, no le vaya a cambiar de diapositiva. No, espérame, mi niña, pues nada más voy apenas con los títulos. Entonces, a ver, chiquillos, ahora bien, la economía positiva, ajá, abarca dos áreas, pues digamos, de esta rama de estudio, ajá, la constituyen dos ramas de estudio, ajá, que es la economía descriptiva, ajá, y la otra es la teoría económica, ajá. Entonces, es la economía descriptiva y la teoría económica, ajá. Entonces, ¿qué es la economía descriptiva, chicos? Pues es una parte de la economía positiva, ajá, que a partir de la observación, ajá, que a partir de la observación, por eso se llama economía descriptiva, va a describir, ajá, cómo se comportan, bueno, aquí les puse diferentes agentes de determinado sistema económico. O sea, realmente la economía descriptiva a partir de la observación, así, te va a describir otra vez, te va a contar, te va a platicar, ajá, cómo, ajá, qué es lo que está sucediendo. Como dice aquí, cómo se comportan los diferentes agentes económicos o así tal cual, qué es lo que está sucediendo en la economía, tal vez en cierta variable, tal vez no, los agentes económicos, tal vez la economía en general, pero solo te la describe, te la platica, ¿sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí, pues maestra. Sí. Ok. Después tenemos la teoría económica. Entonces, a partir de esa observación, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada? Digamos como esta metodología del método científico, ¿no? Que retoma la economía. Entonces, bueno, este método científico de la economía, ¿se acuerdan que vimos? Pues primero la observación y luego la experimentación, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, pues la teoría económica se encarga, chicos, de a partir de esa observación, o sea, de esa información que te da la economía descriptiva y el transitar por las otras etapas que vimos del método científico, estará en una situación en la que puede formular principios, teorías, leyes o modelos
ajá, con base en esa información, ajá, con esa información que ya dije como 3 veces, es que la teoría económica se encarga de formular principios, teorías, leyes o modelos, ajá, como ahora que está, bueno, a ustedes que les gusta mucho, ahorita están muy pequeñitos, ¿no? Pero ya después que les gusta mucho la econometría, bueno, pues finalmente la econometría genera modelos que explican la realidad económica, ¿vale? ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Después, nos vamos a la economía normativa que dijimos que te propone o te comenta cómo tendrían que ser las cosas. Ajá. Digo, en este escenario económico que tú ya describiste en la economía positiva. Entonces, dentro de la economía normativa tenemos, ajá, a una rama que es la política económica, que es la política económica. Que entonces, bueno, la política económica se retoma mucho este tema cuando ustedes toman materias de la economía pública. Digo, no es así que nada más en ellas, o sea, no, pero se habla mucho porque esta política económica va a tomar todos los elementos que ofrece la economía positiva, es decir, tanto de la descripción de la realidad como también si a partir de esa explicación de esa descripción de la realidad se formularon principios, teorías, leyes o modelos, pues la política económica retoma o toma todo eso, ajá, y entonces va a elaborar, ¿no? Va a determinar, a establecer ciertas estrategias, como dice aquí, para la mejor conducción de la acción económica. Ajá, entonces, esa es la política económica, generar, yo aquí ahorita puse esta estrategia, ¿no? Generar estrategias, generar alguna metodología, generar algún, algo, ¿no? Algún plan, ajá, que te permita una mejor conducción de la economía. ¿Vale, chicos? ¿Sí? ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿O alguien tiene duda? Todo bien, maestra. Con confianza, ¿eh? Todo bien. Bueno. ¿Ya le puedo cambiar, Luisa? Un segundito, maestra, por favor. Dale, ustedes me dicen. ¿Listo, chiquillos? Yo estoy esperando a que me digan que ya, ¿eh? Yo ya, gracias, profesora. También, maestra, gracias. No, pues el Paco que me dijo que me... No, les dije a ellos, no ti. Es que era la Bendime, ¿no, chicos? Que pensó que le dije a él, pero les estaba diciendo a ustedes. Entonces, ¿ya listos? Entonces, ¿mande? Sí, todo bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces vean, ¿no? Dijimos que entonces, la economía positiva trata a la realidad como es, ¿vale? Trata a la realidad como es. ¿Y por qué hago como más extensivo esta parte de la economía descriptiva? ¿Por qué? Pues porque precisamente es a partir de esta información, de esta descripción, que se nutre la economía nacional y por ende, bueno, pues la contabilidad nacional o la contabilidad social. Repito,
voy a hablar un poquito más de la economía positiva porque de esta información que genera, de esta información que ofrece la economía positiva, en este caso a través de la economía descriptiva, es que se nutren, o se nutre la contabilidad nacional, se nutre la contabilidad nacional. Porque recordemos, y otra vez, perdón que me vuelva a sus clases de contabilidad general, la información financiera, chicos, cuando ustedes estudiaron contabilidad general, yo les decía, bueno, los que estuvieron conmigo, yo les decía, ok, bueno, tú vas a recabar esa información, tú la vas a registrar, ¿no? La vas a sistematizar, todo ese rollo. Hasta yo les decía que es como algo hasta ingrato, bueno, estás jugando, para nosotros los contadores, porque tú le trabajas bien, ¿no? Tienes al día la información, todo eso, pero finalmente tú vacías esa información, o sea, tú presentas esa información y digo, salvo que el contador también sea el director, bueno, pero ok, tú presentas esa información, tú la entregas, tú puede ser a través, ya sabemos, de los productos finales que son los estados financieros, Sin embargo, solo es eso, presentar la información. Ahora, una vez que tú presentas esa información financiera, yo les decía al siguiente, o ¿para qué lo haces? Ay, pues sí, para cumplir con Hacienda. Bueno, sí, pero esa información, y acuérdense que vimos a los usuarios de la información financiera, esa información, ¿a quién les serviría? Entre muchos, ¿no? Entre muchos usuarios, digamos como que el principal o el que más recurrentemente se menciona, pues es a los dueños de la empresa, ¿cierto? ¿Cierto o no, chicos? Cierto. Y como que ¿por qué les tendría que interesar? En base a eso pueden hacer un plan de acción para aumentar sus números o mejorar ventas o algo alguna meta. Así es, muy bien, Alfredo. Entonces, vean, repito, el contador pues le va a dar la información, ¿no? Entonces, pero ellos ya tomarán las decisiones, como dice Alfredo, bueno, pues algún plan de acción, algún plan de contingencia según sea el caso, ¿no? O algunas propuestas, ¿no? Para el siguiente año, pues ahora no vamos a crecer el 5, ahora vamos a crecer el 10, no lo sé, ¿no? Pero necesitan de esa información. Los contadores presentan, repito, a menos que el contador tenga otras funciones, bueno, a lo mejor él podrá decir, ¿no? Qué se debe de hacer o qué no. Pero bueno, eso le toca a otra figura o a otras figuras. Pues lo mismo pasa con la contabilidad nacional. Ahora sí que se retoma esta información, ¿no? Que está sucediendo en la economía, la va a registrar, la va a sistematizar y la va a presentar, ¿sí, chicos? Y entonces, ¿quiénes creen que son los que tienen que tomar las decisiones? Y ya hice esta comparación con las empresas. ¿Quién creen, no, que tendría que tomar las decisiones o quiénes, no? Yo no sé ustedes qué opinen. Para el pues caso los dueños de o los consejos, ¿no? De las empresas. Pero hablando ya de la contabilidad nacional, niño, eso fue de las empresas, pero repito, es el mismo ejercicio. La economía descriptiva le ofrece la información a la contabilidad nacional la retoma, la registra, la sistematiza y la presenta también en sus cuentas nacionales. Entonces, ahora sí la pregunta es, si para las empresas, a los dueños es a los que les interesa, entre otros usuarios, ya dije, pero bueno, a los dueños es a los que les interesa esta información, ya nos dijo Alfredo, para tomar rumbos de acción, generar estrategias. Para el caso de la contabilidad nacional, hagan, digamos, este ejercicio, ¿a quién o a quiénes creen que les va a interesar esta información? A las instituciones gubernamentales. Ok, dice León, no sé qué dijo, a las instituciones gubernamentales, pero al frente de esas instituciones gubernamentales, ¿quién está? El presidente. El presidente, ¿mande? El Estado. Ok, bueno, pero el Estado está representado por el presidente. Acuérdense, bueno, y aquí también puede, a lo mejor leo a lo que sea, no lo sé, le voy a leer la mente. Pues acuérdense que tenemos 3 poderes que les enseñan a ustedes desde sus clases de formación cívica en la primaria, ¿no? Entonces, acuérdense que en México hay 3 poderes, ¿cierto? ¿Cuáles son esos poderes? Legislativo, judicial. Judicial. ¿Y quién? Y el ejecutivo, ¿vale? ¿Quién está al frente del ejecutivo? El presidente. El presidente, ¿vale? Y por ende, el
digamos que está a la cabeza de la administración pública federal, es decir, de estas instituciones, ¿cierto? Ya cuando lleguen a sus clases de finanzas públicas conmigo ya veremos esta estructura. El poder legislativo, ¿quiénes están al frente? Senadores. Senadores, ¿no? Diputados. Así es, el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿cierto? Y entonces, ellos, son los que bueno, ahora sí que los que elaboran, modifican o eliminan las leyes, ¿cierto o no es cierto? Cierto. Vale. Entonces, vean, bueno, y el Poder Judicial, pues, ¿quién está al frente del Poder Judicial? El ejército. La Suprema Corte de La Suprema Corte de Justicia, ¿vale? Y entonces se supone que pues ellos están monitoreando, verificando que se cumplan las leyes cabalmente, bla, 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 ¿no? Ok, pero entonces, digamos que Leo tiene pues razón dependiendo de qué estemos hablando, porque en efecto, o sea, al presidente es al que le tiene que interesar, ¿no? Esta información, obviamente él no trabaja todo, sino obtiene la información, lo trabaja con su equipo de trabajo y en efecto, cada institución tiene su razón de ser, ¿no? Cada institución tiene su razón de ser, bueno, entonces ya generarán un plan y todo ese rollo, ¿no? Al Congreso, pues obviamente que también le importa, ¿no? También le importa esta información porque pues necesita saber qué es lo que está pasando entre otras cosas, en la economía, ¿vale? Entonces digamos que sí, o sea, le debería de interesar al presidente y le debería de interesar al Congreso. ¿Hasta aquí todos vamos bien, chicos? Sí, ¿Sí? profesora. Ok. Sí. Ahora, entonces, la economía descriptiva, el primer cuadrito es el mismo que venía en la diapositiva anterior, es decir, que es la parte encargada de observar y de escribir, por de ahí su nombre, vuelvo a repetir, qué es lo que está pasando en la economía. En este caso, bueno, lo que más recurrente se encuentra en los libros es que te va a decir cómo se comportan los diferentes agentes económicos de cierto sistema económico, ¿vale? Ahora, fíjense, en esta economía descriptiva, imagínense toda la información de la que te podría proveer la economía descriptiva, ¿no? Sin embargo, aquí como que vamos a hacer un pequeño corte. ¿Por qué? Porque la contabilidad nacional, ¿se acuerdan que la clase pasada yo les dije cuáles eran los agentes económicos que tomaba en cuenta, la contabilidad nacional, para llevar a cabo su metodología contable, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya no se acuerdan? Mira, la Luisa está en el celular. ¿Cómo dijo maestra? Ay, pues no me ponen atención, Leo, por eso ni estoy aquí como loquita. Que les dije que la clase pasada yo les comenté que quiénes eran los agentes económicos, digamos como esta clasificación que utilizaba la contabilidad nacional. ¿Qué pasó, Alfredo? Pues son familias, empresas, gobierno y pues obviamente las empresas y las familias tienen consumo y producción. Ok, fíjense. Entonces dice Alfredo, ¿no? Porque se quiere lucir, ya saben con quién. Pues dile a tu mamá que estás en clase, Luisa, dile que qué le pasa. Bueno, después de esto, ay chicos, es que nada más están aquí que lo saca el internet, pues ya páguenlo, no sé. No, eso me pasó también a mí, ¿verdad? Y me distraen. Bueno, les decía yo, que la clase pasada yo les dije que la contabilidad nacional, identifica o maneja, ¿no? Ciertos agentes económicos, o así los clasifica o los agrupa, como dice Alfredo, les dije que eran las familias, eran las empresas, era el gobierno y si según sea el caso, pues el sector externo, ¿vale? Y yo les dije, pues es que, ¿qué creen? Que dentro de las familias, pues las familias somos consumidoras, ¿cierto? Pero hay familias que también son productoras. Hay empresas que son consumidoras y pues obviamente también hay empresas que son, pues digamos que son ambas, ¿no? Por eso yo les decía que todos estos agentes están interrelacionados porque son consumidores y también pueden ser productores. Bueno, para el caso del gobierno está media tétrica la cosa porque habrá quien diga que el gobierno no es productor, ¿no? Sino nada más es un prestador de servicios o dotador de servicio, ¿no? Pero bueno, entonces a eso va mi comentario, a ver si ya todos están acá conmigo.
Yo les dije, imagínense cuánta información, maneja o podría proveer la economía descriptiva. Pues un montón, ¿no? Porque te está diciendo que se encarga del estudio de observar lo que está pasando en la realidad económica, ¿vale? O sea, es mucha información. Entonces, otra vez vuelvo a aterrizar la idea. Partiendo del hecho de que la contabilidad nacional trabaja con datos generados de sus agentes económicos, por eso aquí les puse el segundo cuadrito. Es decir, que dentro de toda esta información que nos podría proveer la economía descriptiva, a la contabilidad nacional le va a importar o su fuente o lo que lo nutre va a ser cómo se comportan los consumidores, los productores, hablando en ese sentido de familias y empresas, las instituciones gubernamentales, y aquí les puse y demás agentes económicos, porque aquí ya sé que van a decir, ay, bueno, no, pero ok, si es el caso del sector externo, pues este sería el otro agente económico. Ahora bien, dependiendo del nivel de desagregación, porque repito, pues el sistema de cuentas nacionales es extenso, ¿no? Entonces, dentro de las empresas yo les decía, incluso hay una clasificación que habla de empresas financieras y empresas no financieras, ¿no? Por eso yo aquí les puse y demás agentes económicos. Yo la verdad es que trabajo más con la clasificación que les di porque es más fácil, ¿no? El manejo a la hora de generar y de revisar las cuentas nacionales. Entonces, ya quedó clara la idea que del mundo de información que nos podría dar la economía descriptiva, la contabilidad nacional necesita o le interesa saber cómo se comportan los consumidores, productores, instituciones gubernamentales y demás agentes económicos. ¿Ya quedó claro? ¿Sí o no? Simón. Sí, ¿Sí o no, chicos? Porque yo no quiero... Profesora. sí, profesora. Conste. Ay, no, niños, es que pregúntenle a Alfredo, al Juan y a Humberto y no sé quién más, cómo les fue el semestre pasado, Ok, entonces vean, chiquillos, entonces dentro de esta información, que le interesa a la contabilidad nacional, ahora sí que desagregando todavía más, es, ok, yo ya sé que a la contabilidad nacional le interesa el comportamiento de estos agentes, pero dentro de ello, lo que quiere conocer, y incluso pues es su fuente principal de lo que nutre a las cuentas nacionales, la contabilidad nacional, es cómo emplean sus recursos, o sea, estos agentes, cómo emplean sus recursos, ¿no? Incluso cómo adquieren los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. Okay. Ahora, otra vez de nueva cuenta lo que les dije desde la clase pasada. Al identificar cómo obtienen y cómo emplean sus recursos estos agentes económicos, nos damos cuenta que de ellos se desprenden estas relaciones, lo que yo les decía, están interrelacionados. Y el ejemplo más sencillo es, una empresa necesita de las familias porque las familias consumimos, ¿no? Lo que producen las empresas. Pero a su vez, pues, las familias trabajamos en las empresas. Entonces, nosotros de las empresas recibimos un ingreso. Entonces, ahí hay una relación directa, ¿vale? También las familias, por ejemplo, pagan impuestos, ¿no? Entonces, bueno, es una aportación que recibe el gobierno, pero a su vez el gobierno tiene que dotar de ciertos bienes y servicios a la población, ¿no? Entonces, ahí hay otra relación directa. Lo mismo pasa con las empresas pagan impuestos, incluso pueden ser proveedores de ciertos bienes o servicios al mismo gobierno, ¿no? ¿Sí? Y el gobierno, pues, contrata a estas empresas para que lo dote de bienes y servicios. ¿Sí se entiende cómo están interrelacionados todos? Más o menos, ¿se puede ver? Vaya, Leo. Sí, o sea, acuérdense, las familias, chiquillos, somos consumidores, ¿vale? O
O sea, tú ahorita vas, Leo, y pues compras en la tienda, ¿no? Vas y compras al Walmart, ¿no? O te vas de vacaciones y te hospedas en cierto hotel, ¿no? Entonces tú eres consumidor, ¿vale? Tú y tu familia. Pero a su vez, pues imaginemos, yo no sé, tu papá y tu mamá trabajan en una empresa. Entonces, por un lado, las familias le consumen a las empresas, o sea, gastan su dinero en esos productos o en esos servicios, pero por el otro lado, las familias, bueno, los integrantes de las familias, pues trabajan en esas empresas. Entonces la empresa le paga un sueldo a esa, bueno, hablando en general, a esa familia. Por eso yo digo que es la relación. Ahora sí que yo te doy, tú me das. Sí, sí, ¿se entendió ahí? ¿Eso sí se entendió? Sí, ya. Yo decía, para el caso del gobierno es lo mismo. Las familias le pagan impuestos al gobierno, es decir, el gobierno recibe un ingreso, ¿no? Pero a su vez el gobierno tiene que dotar a esas familias de ciertos bienes y servicios. ¿Sí, chiquillos? Sí, Y entonces también les decía, también el gobierno con las empresas les pagan impuestos al gobierno, pero también el gobierno contrata a esas mismas empresas para que los provea de bienes y o servicios, según sea el caso, ¿no? O sea, y por eso digo que es todos contra todos, ¿sí? Entonces, a todo esto, ese tipo de relaciones, de cómo se generan los ingresos y en dónde se consumen, porque ya hablé hace un momento de ya dije que la economía descriptiva te puede decir un chorro de cosas, un buen de cosas, pero la contabilidad nacional lo que le interesa es el comportamiento de los agentes económicos, de cuáles ya dije cuáles. ¿Cómo va a obtener esa información? ¿Cómo la obtiene? Pues a partir de conocer de dónde proviene el ingreso y a dónde se va el ingreso para cualquiera de esas gentes. Por eso porque de ahí es donde va a salir la información finalmente, eso es como que ya hay el nivel que va a nutrir a las cuentas nacionales. Sí, chicos, las cuentas nacionales son los las tres que veían en contabilidad general, que cuentan el activo, no, el efectivo, en contabilidad nacional también se hace lo mismo, nada más que aquí lo que se registra es esto, de dónde viene el ingreso y a dónde va el ingreso. Sí, chicos, hasta aquí todos me siguen. Vale. Ahora bien, repito, las cuentas nacionales son extensas a cada país, o sea, aún cuando la plaza yo les decía Alfredo, ¿se acuerdan las LIFNIF, no? Que las LIFNIF son como universales, es decir, como los países realizan transacciones entre ellos, pues tienen que existir unas normas que de alguna manera regulen de manera porque si tu país no vas a tener unas reglas y tu país otra norma, tu país que ponen de acuerdo en las personas, entonces parte de las normas de información financiera internacionales, obviamente, bueno, le harás cambios de acuerdo a tu situación en el interior, ¿no? Económicamente, contablemente hablando, ¿no? Pero repito, como parte de ahí, para el caso del tema de cuentas nacionales, que es esta metodología que utiliza la contabilidad nacional, es exactamente lo mismo. Todos los países dependen de un sistema de cuentas nacionales general, ¿no? Entonces, cada país, de acuerdo a su funcionamiento, toma esta serie de cuentas, ¿no? Entonces las aplica para su país. Ahora habrá unas que no. Imaginemos un país que no tiene esta onda de transacciones con el sector externo. Bueno, pues las cuentas que tengan que ver con eso, obviamente ya no las va a manejar porque pues no tiene dinámica con el sector externo. Hasta aquí todos me siguen. Sí. Entonces, repito, entonces esas cuentas nacionales, esas redes, se van a nutrir con la información que se desprenda del comportamiento de los agentes económicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí, chicos? Vale. Entonces, como
como ahora están Maya y así yo, ¿no? Me van a hacer enojar.